El tema que vamos a hablar a continuación, yo creo que todos nos tenemos que educar, tanto hombres como mujeres, y es que vamos a hablar de la circuncisión y en qué casos este procedimiento, que es poco invasivo, es más que necesario. Pero bueno, ¿en qué consiste la circuncisión? Le cuento que es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar el prepucio, la piel que cubre la cabeza del pene. Se realiza principalmente, bueno, algunas culturas, como por ejemplo la judía, lo realiza por creencias, por ejemplo, religiosas. Sin embargo, por un tema de salud, también es que se hace con algunas patologías o con algunas condiciones que ahora nuestro experto nos va a hablar. Y es importante que usted, señora, que usted, mamá, que usted, abuelita, esté pendiente de esta entrevista de la que todos, a final de cuentas, vamos a aprender. Importantísimo, importantísimo. Este procedimiento debe hacerlo un urólogo, que es el especialista. Debe hacerlo un urólogo. Se encuentra con nosotros el doctor Pablo Quesada, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿en qué circunstancias es necesario hacer una circuncisión? Ya en Costa Rica, por lo menos en mi época y en la suya, nacíamos y nos la hacían. Se dejó de hacer esa práctica en Costa Rica. Sin embargo, ahora una que otra persona está teniendo algún tipo de problema. ¿En qué casos es recomendable y hay que hacer? Bueno, Alex, la circuncisión, como lo dijiste perfectamente, sí es importante tener presente que es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y como usted también muy bien lo dijo, un procedimiento que es necesario que sea un especialista. ¿Por qué? Porque los especialistas, eventualmente, si hay una complicación, sabemos qué hacer ante una complicación, ¿verdad? Entonces, eso es importante recalcarlo por ahí. ¿En qué momento se hace y en qué momento no se hace? ¿O por qué antes decidían hacerlo y por qué ya ahora no? Importante lo siguiente, en la seguridad social es un procedimiento que no es de rigor, ¿verdad? No se hace con regularidad. Se hace única y exclusivamente en el ámbito privado, ¿verdad? Y única y exclusivamente si el paciente o más bien si los papás del bebé lo piden, ¿verdad? Muy importante las causas, ¿verdad? En qué momento hay que circuncidarse y en qué momento no hay que circuncidarse. La circuncisión tiene un montón de beneficios, se los nombro como para darle varios. Es más, usted me los va a nombrar, doctor, pero me van a traer en este momento el celular. Vamos a poner el número de WhatsApp. Si usted necesita hacerle una consulta al doctor, usted lo puede hacer al número de WhatsApp 7003-1234. Gracias, amiguito, aquí ya lo tengo, el celular, muy amable. 7003-1234 para que usted pueda hacer sus consultas. Ahora sí, doctor, adelante. Le nombro varios criterios para poder hacer una circuncisión. En niños, ¿verdad? Existen varias patologías. Por ejemplo, existe la vejiga prepucial, que es cuando el bebé tiene un exceso de prepucio, ¿verdad? Entonces, literalmente, toda la orina la almacena en el prepucio, entonces estamos hablando de un prepucio que se hace enorme, ¿verdad? Y va liberando de a poquito la orina. Entonces, es una indicación, por ejemplo, muy establecida para hacer una circuncisión en un niño. Que acaban infecciones, además, completamente, doctor. esa es la segunda razón, infecciones urinarias a repetición. No es normal que un niño, o más bien no es normal que un hombre tenga una infección urinaria, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre con infección de orina hay que estudiarlo para descartar algún defecto o alguna anomalía anatómica, ¿verdad? Entonces es importante tener ese dato presente. Infecciones urinarias en niños o en adultos hay que consultar. Ok, 7003-1234 y ya tenemos la primera consulta por acá que vamos a pasarle al doctor. Dice que es lo recomendable con... Ok, aquí me pone una palabra, sí voy a decirla porque no está vulgar la palabra, dice, y uno entiende, dice con capucha o sin capucha y por qué. Y me parece bien este término porque así no vamos a generar morbo ni mucho menos. Y no es incómodo con el roce de la ropa interior. No es incómodo. Yo soy circuncidado y nunca he sentido eso.
por lo menos el roce no se siente, doctor. Sí, en realidad es una súper buena pregunta y, Claro. y cuando consultan es de todos los días que la hacen. Les mencioné primero las causas para hacerlo en niños, ahora en adultos, que en realidad es el grosso de nuestra consulta, ¿verdad? Se hacen más circuncisiones en adultos, principalmente adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque son sexualmente activos, donde empiezan a haber molestias, empiezan a tener problemas de infecciones a repetición, dolor al tener relaciones, que se desgarren cuando tienen relaciones, ¿verdad? Entonces, esas son las principales causas de cuándo hacerla en gente adulta, ¿verdad? Entonces, para repetirlas, una condición que se llama fimosis, que es la dificultad para retraer adecuadamente el prepucio, y una emergencia urológica, que es la parafimosis. La parafimosis es cuando el prepucio se retrae, pero no puede volver a su posición normal. Eso al final se convierte en una cirugía de emergencia que hay que resolverla en las primeras horas, o si no, hay una posibilidad muy grande de que no le llegue flujo adecuado al glande, ¿verdad? Entonces, se puede convertir en una complicación mayor. Doctor, en materia de adultos, yo puedo llegar donde usted y decirle, tengo esto, y este es mi cuadro. Con el tema de los niños a veces es un poco más complejo. Entonces, mamá, papá, abuelita o la persona que cuida al menor de edad debe de estar pendiente. Por ejemplo, más allá de una infección, previo a esa infección, ¿cuáles eventualmente podrían ser algunas alertas de que algo no está bien? Se me ocurre, doctor, enrojecimiento. Completamente. Se me ocurre. Eso, enrojecimiento, que no logren retraer adecuadamente el prepucio, ¿verdad? Es esperable y es normal que no se vea el glande, ¿verdad? Cuando están recién nacidos. Por eso es que dicen en la consulta de Levi's, por ejemplo, de la atención primaria, que hay que ir retrayendo el prepucio poquititos, y eso es importantísimo. El prepucio nunca hay que retraerlo a la fuerza, porque produce más bien el efecto contrario, ¿verdad? Produce más fimosis, más cicatrización y más dificultad para retraerlo, ¿verdad? Entonces, nunca hay que retraerlo hasta que sangre, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es una costumbre que hacían antes, ¿verdad? Claro. Doctor, aquí hay un caballero que nos hace una consulta. Dice, uno con 41 años puede realizarse el procedimiento. Es lo que les mencionaba anteriormente. La edad más común para hacerla es personas jóvenes, sexualmente activas o diabéticos mal controlados. ¿Por qué diabéticos mal controlados? Porque son los que tienen más riesgo de tener una condición que se llama balanitis. La balanitis es una irritación, una inflamación, ya sea del glande. Casi crónica, doctor. Casi crónico, o del prepucio. ¿En qué se traduce eso? En dolor, en ardor, en fisuras, en sangrado, principalmente después de tener relaciones, ¿verdad? Entonces, como les menciono, la edad más común más bien para hacerla es esa, gente joven sexualmente activa. Doctor, aquí hay una pregunta de una mamá y vieras cómo agradezco, porque probablemente otras mamás estén preguntando lo mismo. Dice, buenas tardes. Para un niño de 8 años se podría hacer, ojo, no ha demostrado ningún problema por el momento, tampoco malestar. Simplemente probablemente mamá no quiera ver lo que está viendo ahorita. Es muy válido. Sí, y es completamente válido y se puede hacer, ¿verdad? Sí es importante tener presente los beneficios a largo plazo que tiene la circuncisión. Exactamente, hablemos de los beneficios. Por ejemplo, si la circuncisión se hace desde edades tempranas, desde niños, hay menos incidencia de enfermedades de transmisión sexual, menos riesgo del famoso virus del papiloma, que se habla mucho ahora de esto, menos riesgo de cáncer de pene, que si bien es cierto es un cáncer de país de tercer mundo, Costa Rica igual tiene una incidencia, hay casos que se ven año a año de cáncer de pene. Puede llegar a aumentar un poco el tamaño del pene al liberar un poco el frenillo, y la eyaculación precoz también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas veces en pacientes eyaculadores precoces, el tratamiento definitivo es circuncidarse. Doctor, ¿cuánto tiempo en promedio dura este procedimiento, verdad? ¿Y cuál va a ser el proceso de recuperación también? La principal molestia del paciente, porque como tal el procedimiento no es doloroso, ¿verdad? Sí se recomienda hacerlo en una sala de operaciones. Claro. Principalmente
para tener más control. Un tema ¿verdad? de asepsia. Exactamente, tanto la asepsia como el control, Claro. que haya un anestesiólogo, ¿verdad? Y que lo esté apoyando a uno, ¿verdad? ¿Es anestesia general, doctor, No, o normalmente es local? se puede hacer de varias formas. Se puede Ok. hacer con anestesia local y una sedación, que es la sedación como cuando le hacen al paciente una gastroscopía, por ejemplo. Lo duermen completamente, pero sin necesidad de intubar ni nada de eso. Y normalmente es una anestesia espinal, de la cintura Ok. para abajo, lo que se conoce, ¿verdad? Entonces, principalmente, la molestia o lo que dicen los pacientes es la hipersensibilidad que da, que normalmente dura una semana. Por ejemplo, alguien de 40 años, son 40 años que ha tenido el glande cubierto de Claro, prepucio, claro. entonces el Es de roce acostumbrarse, es de claro. acostumbrarse, el roce con la piel y con la ropa interior y todo eso es lo que les llega a molestar, pero se acostumbran rapidísimo, ¿verdad? Doctor, ¿hay, por ejemplo, algún tipo de estas condiciones antes mencionadas por un tema a lo mejor familiar? Probablemente papá en su niñez, en su adolescencia, en su edad adulta, presentó alguna de estas condiciones. ¿Puede hacer que su hijo las presente? Principalmente cuando hay un prepucio redundante muy marcado, ¿verdad? O por ejemplo esa neovejiga prepucial que les estaba hablando, ¿verdad? Eso ya es un tipo de malformación, por decirlo de alguna forma, entonces ya hay un componente embriológico, ¿verdad? Que es en el desarrollo de los órganos sexuales externos, ¿verdad? Entonces sí puede haber algunas condiciones en ese caso, ¿verdad? Especialmente. 7003-1234 para que usted pueda hacer sus consultas aquí a nuestro urólogo invitado. Doctor, ¿quiénes no son candidatos a realizarse este procedimiento? No sé, se me ocurre, ¿un diabético podría realizarse el procedimiento? ¿Un diabético controlado, claramente? ¿O quiénes no son candidatos? En realidad, todos somos candidatos, Ok. ¿verdad? Siempre y cuando, por ejemplo, sea un ejemplo, un adulto mayor con ciertas comorbilidades o con ciertas condiciones o factores asociados, siempre y cuando tenga el aval o tenga una valoración preoperatoria, que todos los pacientes deberían de tenerla, y si tienen el aval, se puede realizar la circuncisión. La circuncisión en realidad es un procedimiento poco complejo, pero sí puede tener algunas complicaciones. Por ejemplo, hematomas, sangrados, dehiscencia de la herida, o sea, que la herida se abra, que ese es un temor muy grande en las personas, sobre todo en adulto joven, porque dice, pero ¿qué pasa si tengo una erección y estoy recién operado? No va a pasar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que poner suturas. Las suturas normalmente se usa sutura absorbible, o sea que los hilos se caen solitos, ¿verdad? Para no tener que pasar por... Que incluso son más suaves. Completamente, que el hilo normal. ¿verdad? Entonces, en promedio son 2 semanas y los hilos se caen solitos, ¿verdad? Entonces, en realidad, alguna contraindicación, el uso de aspirina, nada más, ¿verdad? Que hay que suspenderla 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Pero mientras tenga el aval o tenga una valoración preoperatoria que me permita a mí hacer la cirugía, cualquier persona puede realizarla. ¿Cuánto tiempo después del procedimiento se puede tener una vida sexual activa? Normalmente es un mes, ¿verdad? Ok. Porque las suturas en promedio son 2 semanas y ya después, para que la cicatrización y todo eso no haya algún riesgo de que la herida se abra, más o menos un mes. La ventaja del pene es que es mucosa y la mucosa por naturaleza sana muy rápido, ¿verdad? Entonces, el proceso de cicatrización es mucho más acelerado, por ejemplo, que una herida en cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, nos están haciendo el favor de llamarnos, sin embargo este teléfono es únicamente para mensajes de WhatsApp. Todavía tenemos unos minutitos para que usted le pueda hacer las consultas a nuestro experto. Yo creo, doctor, que tenemos que perder el miedo, ¿verdad? Mamá tiene que perder el miedo, abuelita, la tía tiene que perder el miedo, consultar con el urólogo, que es el experto y que es el profesional en este campo, y mejorarle la calidad de vida a nuestros hombres. Y cuando digo nuestros hombres, pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros sobrinos. Esposos también, ¿verdad? Exacto. Sí es importante eso que estás mencionando, principalmente porque la parte o los órganos sexuales es un tema como muy tabú, ¿verdad? Entonces, y en los hombres peor Entonces, todavía. incluso los papás o los familiares, por respeto, no voy a revisar al chiquito porque es faltarle el respeto, ¿verdad? Entonces, hay que quitarle el miedo a eso
y también tratar de educar a nuestros hijos, ¿verdad? De que hay que revisarse, a como se le da la educación a la mamá, por ejemplo, que le diga a las hijas que tienen que hacerse el autoexamen de mama todos los meses y eso. No solo revisar el pene en los niños, sino los testículos, que es muy importante, ¿verdad? Cualquier alteración, cualquier cambio en nuestros genitales externos son motivo para consultar al urólogo. Entonces, no solo se visita al urólogo después de los 40 años, ¿verdad? Exactamente. Doctor, número de teléfono, ¿dónde le podemos a usted contactar? Porque yo sé que ahorita hay muchas personas interesadas en ponerse en contacto con usted. Estamos en Momentum Pinares, en Curridabat, y el número de teléfono es 7287-9299. Deme de nuevo el número de teléfono. 7287-9299. Y a partir de julio vamos a tener otro consultorio en la Clínica Bíblica del Centro Comercial Al Este, también en Curridabat. Exactamente. Ok, perfecto. Y las redes sociales, además del doctor, estaban apareciendo en pantalla, en Facebook y en Instagram es la misma, Son la ¿verdad? misma, exactamente. Doctor, ahí lo tienen, vamos a ver, doctor Quesada, Urología. Exacto. Así lo encuentra usted, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias por a habernos ustedes. acompañado. Y es más, vean qué torta. No voy a dejar a esta persona sin responderle. Dice, buenas tardes, consulta, ¿qué pasa si en el proceso de recuperación el hombre tiene una erección? Bueno, no pasa nada, ya dijo. Ya lo expliqué exactamente. Ya lo explicó el doctor, no pasa nada, no hay que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias, ustedes, doctor, por habernos acompañado.